Hola chicas, mi nombre es Romina González. Yo soy alumna igual que ustedes, nada más que yo estoy cursando cuarto año de la carrera de química. Bueno, yo las voy a acompañar en todo este último periodo de cursada para poder ayudarla en lo que más pueda. Disculpen que no pude subir el archivo antes, lo que pasa que, como ya les dije en el WhatsApp, estuve con unos problemitas de salud y también estuve estudiando para finales, que gracias a Dios el esfuerzo valió la pena, porque bueno, me fue súper bien, así que bueno, en ese sentido estoy muy feliz. Eh, bueno, ustedes están cursando segundo año de la carrera de biología, creo que es. Están con la profe Mariño. Yo las voy a ayudar en lo que más pueda en química de segundo año. La química de segundo año es la química orgánica, que es la química que viene de organismos vivos, ¿sí? Bueno, esta química se divide en diferentes ejes y tiene distintos contenidos. Lo primero que vamos a ver es hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos vienen del petróleo, son derivados del petróleo. Que el petróleo viene de organismos vivos. Sabemos que los hidrocarburos están compuestos principalmente por carbono e hidrógeno. Como vemos acá en la imagen, la molécula más sencilla de hidrocarburo es el metano. El metano se compone por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Bueno, los hidrocarburos, como ya dijimos, están compuestos por carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia que le permiten participar en 4 uniones covalentes, porque gracias a esos electrones que están circulando alrededor del átomo de carbono, le permite enlazarse con otros átomos. En este caso es el átomo de hidrógeno. Como yo les preparé acá, vamos a hacer un simple ejemplo. Yo les preparé acá, ven, vamos a suponer que el rojo es el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, orbitando a su alrededor en la última capa, y eso es lo que le permite enlazarse con 4 átomos de hidrógeno. O sea, tiene la capacidad para unirse con 4 átomos distintos. Bueno, el átomo de carbono puede unirse mediante un enlace simple, como vemos acá en la pantalla, que es enlace carbono-carbono, un enlace doble, que es 2 uniones entre carbono y carbono, o un enlace triple, que es 3 uniones entre carbono y carbono. Las cadenas que puede formar, las cadenas carbonadas, pueden ser abiertas normales, como vemos acá, que es como si fuera una línea, cadenas abiertas ramificadas, que son como ramitas que sobresalen de la cadena principal, y cadenas cerradas. Estas cadenas pueden ser saturadas o insaturadas. Las que son saturadas de hidrógenos son las cadenas simples. Las cadenas dobles y las triples las denominamos insaturadas. ¿Por qué? Porque no están saturadas de hidrógeno. Bueno, como ya dijimos, la química de segundo año es una química orgánica que deriva de la materia viva. A estos compuestos orgánicos los podemos clasificar. Acá yo le hice una lista como para que ustedes se vayan ordenando y vayan ubicando los diferentes contenidos y las familias que tiene cada contenido. Acá tenemos primero los hidrocarburos, que son los que vamos a ver primero nosotros. Están los alcanos, los alquenos, alquinos y aromáticos. Tenemos los compuestos halogenados, que son los derivados de los halógenos. Tenemos los compuestos oxigenados, en los cuales se encuentran los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres y anhídridos. Y tenemos los compuestos nitrogenados, aminas, amidas y nitrilos. En los hidrocarburos, bueno, acá hay varios ejemplos de cadenas abiertas y cadenas cerradas. También los podemos clasificar en cadenas abiertas, los saturados e insaturados. Como yo ya les expliqué, los saturados son los alcanos y los insaturados son los alquenos y los alquinos. Y cadenas cerradas, que están los compuestos cíclicos y los aromáticos. Bueno, acá yo les puse una tablita en el archivo. Esta tablita la van a utilizar en todo lo que es química del segundo año.
Así que si se la quieren copiar o sacar una fotocopia, porque la van a usar muchísimo. Esta tablita que tiene acá cantidad de átomos de carbono y el prefijo les va a servir para nombrarlos, para nombrar a las moléculas. Se tiene en cuenta el grupo funcional y la cantidad de átomos de carbono que presenta la cadena carbonada. Por ejemplo, si tiene un solo carbono se denomina met y el grupo funcional. Si es alcano es metano. Acá tenemos ejemplos. El primero es metano. La fórmula molecular es un carbono y 4 hidrógenos. Acá tenemos dibujada la fórmula desarrollada, que es la que vemos acá, el carbono en el centro y los hidrógenos alrededor. Y tenemos la fórmula de 3D o de, acá dice, bueno, de modelo de bolitas y varillitas, que sería este que yo les mostré. Vamos a suponer que este es el átomo de carbono y acá alrededor están orbitando los 4 electrones de valencia. Este átomo de carbono se va a unir a 4 átomos de hidrógeno. Como yo se lo estoy armando acá, o sea, la representación en 3D sería así. Ustedes van a ver el átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Este átomo se va a llamar, como tiene un solo carbono, vemos en la tablita, se va a llamar met. Y la terminación ano, porque es un alcano, no tiene doble enlace. Entonces un alcano se va a llamar metano. Después tenemos con 2 átomos de carbono un etano, que acá también se los armé para que ustedes vean. Acá vean que hay 2 átomos de carbono y en vez de haber 4 átomos de hidrógeno, hay 3. ¿Por qué? Porque el carbono utilizó su cuarto electrón para unirse con el átomo de carbono. O sea que acá en el centro tenemos un electrón de un carbono y un electrón del otro carbono. Y así se entrelazaron. Y lo que varía es que tenemos un hidrógeno de menos en cada carbono. Pero los enlaces son 4 en cada átomo de carbono. Después tenemos el propano, que son 3 átomos de carbono unidos a los hidrógenos. Te quedaría como fórmula semidesarrollada, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Y acá tenemos la fórmula desarrollada o la fórmula taquigráfica. Porque no se olviden que hay varias maneras de poder plasmarlo en la carpeta. Estas son las formas que hay. La desarrollada, la semidesarrollada y la taquigráfica. Bueno, acá tenemos los radicales alquílicos. Estos provienen de eliminar un átomo o más de hidrógeno de un hidrocarburo. Estos radicales se nombran agregando a los prefijos establecidos la terminación -ilo. Se elimina un átomo de hidrógeno, por ejemplo, del metano, que yo se los mostré en el modelo 3D, que es este, o sea, este metano, que tiene 4 hidrógenos, le eliminamos uno, me quedaría un radical metilo. Este átomo de carbono presenta una valencia libre, es decir, tiene un enlace libre que se podría unir a otro átomo de carbono y formar los radicales alquílicos. Acá tenemos otro ejemplo, el etano, que tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, que yo les mostré que si yo a este etano le quito un hidrógeno, me quedaría un radical etilo, ¿sí? Y se puede este radical, esta ramificación, unirse a una cadena carbonada. Acá tenemos varios ejemplos. Ustedes, si quieren, después los miran tranquilas. Tenemos el pentano con 5 carbonos y tiene un radical, que es el radical metilo, que es un carbono con 3 hidrógenos, porque perdió un hidrógeno para unirse a otro carbono. Ahora, no siempre es fácil deducir cuál es la cadena principal. Vamos a mirar este ejemplo. La cadena principal siempre va a ser la cadena más larga, la que tenga mayor cantidad de carbonos. En este caso,
tenemos la cadena más larga que se puede llegar a formar es la de 13 carbonos. No importa que no esté en una misma línea, o sea, eso es, no hace falta. Bueno, acá tenemos 13 átomos de carbonos, sería, si van a la tabla y miran, sería un tridecano, porque tiene 13 átomos de carbono, y tenemos 1, 2, 3, 4 ramificaciones. Tenemos 3 radicales metilos y tenemos un radical etilo. Ahora, para nombrar todas estas cadenas que yo les estoy mostrando, hay establecidas unas ciertas reglas que están basadas en las llamadas normas UPAC. UPAC es la Unión Internacional de Química, que es un acuerdo que hicieron los científicos para que todos puedan nombrarlas de la misma manera, ¿sí? Y poder leer un lenguaje científico donde todos hablen el mismo idioma. Bueno, como ya dijimos, para poder nombrar a estas moléculas hay que seguir unas ciertas reglas llamadas reglas UPAC. Acá yo les dejo escrito las reglas a seguir, los pasos. La regla número 1 dice que la cadena principal y las ramificaciones pueden adoptar diferentes formas en el espacio, no tiene que ser necesariamente lineal. La regla número 2 dice que una ramificación nunca puede estar en un extremo, porque si no sería una prolongación de esa cadena carbonada. La regla número 3 dice que la cadena principal será la más larga posible. La regla número 4 dice que se enumera la cadena principal del extremo más cercano a las ramificaciones. Acá vamos a dar un ejemplo, que es el que vimos anteriormente. La cadena principal, en este caso, posee 13 carbonos, que se llama tridecano, y tenemos 4 ramificaciones. Tenemos 3 radicales metilos y un radical etilo. Los radicales metilos se unen al carbono número 2, al 7 y al 10 de la cadena principal, que es la de 13 carbonos. Y el radical etilo se une al carbono número 4. Bueno, seguimos con la regla número 5, que dice que para indicar el nombre de un alcano ramificado, se nombra la ramificación y luego la cadena principal. La regla número 6 dice que las ramificaciones se nombran en orden alfabético, sin la última letra y anteponiendo el locante. La primera letra del radical es la que se utiliza para establecer el orden alfabético. Por ejemplo, el etil, et, que quiere decir 2 átomos de carbono, se escribe primero que el met, que es un átomo de carbono. Acá damos ejemplos. Tenemos una cadena carbonada principal con 7 carbonos, que se llama heptano, porque es un alcano con 7 carbonos, y tenemos el radical metil, porque le sacamos la última letra, no es más ya metilo, es metil. O sea que el radical metil está en la posición del carbono número 2, tenemos 2 metil heptano. En el otro ejemplo tenemos en el cuarto carbono tenemos 4 etil, en el carbono número 2 tenemos 2 metil y es un octano porque está compuesto por 8 átomos de carbono. Después tenemos el 2,3-dimetilpentano porque tenemos en el átomo número 2 y en el número 3 tenemos 2 radicales metilos y lo denominamos metil porque le sacamos la O, y como tenemos 2 lo llamamos di, y es un pentano porque está compuesto por 5 átomos de carbono. En el ejemplo número 2 tenemos en el carbono número 2 tenemos 2 radicales metil, así que lo vamos a denominar 2,2-dimetilbutano porque tenemos 4 átomos de carbonos. En el otro ejemplo tenemos 4 etil, 2,2-dimetilheptano. Esto los va a ayudar de guía para que ustedes puedan nombrar las diferentes moléculas. Bueno, en los radicales alquílicos complejos
o ramificados. Acá vamos a dar unos ejemplos para que ustedes puedan guiarse. Tenemos una cadena principal que está formada por 8 carbonos, que sería un octano, en este caso, que es la que está marcada con negrita. Después tenemos 3 ramificaciones, tenemos un metil, un etil y un propil, ¿no? Pero al propil también se lo puede nombrar como metil-etilo, ¿sí? O sea, se lo puede nombrar de las dos maneras. Pero bueno, yo prefiero nombrarlo propilo porque a mí me resulta mucho más cómodo y más fácil. Acá yo les voy a dejar un cuadro para que ustedes lo vean, porque hay dos maneras de poder mencionarlos, las dos son válidas. Como dice el cuadro, es muy importante, observen con mucha atención cada radical. Primero tenemos el radical metilo y acá tenemos el radical etilo. Después tenemos el radical propilo, que está compuesto por 3 átomos de carbono, y acá tenemos también el radical metil-etilo, que también está compuesto por 3 átomos de carbono, nada más que la ubicación espacial es diferente. Después tenemos el radical butilo, que está lineal, y tenemos también un radical butilo, pero lo podemos nombrar 2-metilpropilo. Porque si ustedes observan con atención, tenemos un metil unido a un propil. Así que ustedes los pueden nombrar a los radicales como les sea más cómodos. Después tenemos el radical, el sec-butilo, que serían 4 átomos de carbono, que también lo podemos nombrar metilpropino. Metilpropilo, se puede nombrar de las dos maneras. O también lo podemos nombrar, si está en una ramificación, terbutilo. Esto después mírenlo porque les va a servir el momento de poder mencionarlo, ¿sí? Bueno, después tenemos la regla número 7 bis, que dice que los prefijos sec y ter no se tienen en cuenta en el orden alfabético. Por ejemplo, en el sec-butilo se tiene en cuenta la B de butilo y no la S de sec-butilo. Lo mismo ocurre en el prefijo ter, pero en el caso del prefijo iso sí se tiene en cuenta. Así que estos, o sea, estaría bueno que ustedes se lo aprendan para el momento de nombrarlos, seguir el orden alfabético y las reglas que se estipulan. La regla número 8 dice que los radicales alquílicos ramificados se escriben entre paréntesis y en estos casos sí se tiene en cuenta el prefijo di o tri, etcétera, ¿no? En el orden alfabético, cuando se utiliza la nomenclatura sistemática. Acá le escribí en el archivo ejemplos. Acá tenemos por nomenclatura sistemática, tenemos en el cuarto carbono, tenemos un metil-etil. O sea, tenemos 2 carbonos unidos a un carbono. Sería 4-metiletil octano, porque tiene 8 átomos de carbono. O puede ser también que se mencione 4-isopropil, porque la ramificación tiene 3 átomos de carbono, octano. Para mí la 4-isopropil es mucho más fácil que la 4-metiletil, pero bueno, eso va en cada una como lo quiera nombrar. Las dos son válidas. Después tenemos nomenclatura sistemática, tenemos 3-etil, 5-metiletiloctano, lo podemos nombrar así, o lo podemos nombrar 3-etil, 5-isopropil octano. Tenemos acá otro ejemplo, tenemos en el tercer átomo de carbono y en el 4 tenemos un etil, por eso es dietil, porque son 2 etil. En el 5 tenemos metilpropil decano. Después también lo podemos nombrar como 5-sec-butil, 3,4-dietil decano. Y acá en el otro ejemplo también podemos nombrarlo como 5-dimetiletil, 3-etil, 2,4,5,6-trimetil nonano, porque tiene 9 átomos de carbono en la cadena principal. O 5-terbutil, 3-etil, 2,4,6-trimetil nonano. Ahora vamos a explicar lo que es isomería de alcanos, como para que ustedes tengan una idea.
Para los alcanos que tienen 4 o más átomos de carbono, la fórmula molecular no es suficiente para indicar su estructura, porque existen diversas formas y todas tienen existencia real, digamos. Por ejemplo, se conocen compuestos que tienen la forma molecular C4 hidrógeno 10, ¿no? Bueno, acá hay unas características físicas que dice que uno hierve a menos 0,5 grados y el otro a menos 10 grados. Cuando dos compuestos tienen igual fórmula molecular, pero difieren en su comportamiento químico o físico, se denominan isómeros, ¿sí? Por ejemplo, acá les doy un ejemplo. Tenemos un N-butano, ¿no? Que cuando decimos N se refiere a la cadena. Tenemos 4 átomos de carbono porque es but, ¿no? Y es un alcano, por eso terminación ano. Y acá también tenemos, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, también, pero espacialmente están ubicados diferentes. Pero sí, la cantidad de carbonos es la misma. Entonces, este sería un metilpropano o isobutano y este es un butano, por su forma, ¿no? En el espacio. Por eso este alcano de 4 carbonos presentaría una isomería, porque se pueden ubicar espacialmente diferentes y la cantidad de átomos de carbono es la misma. Acá tenemos los cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos de cadena cerrada, como se ven acá en la imagen, con enlaces simples entre átomos de carbono. Se nombran de forma similar a los alcanos de cadena abierta, pero anteponiendo la palabra ciclo, ¿sí? Los más sencillos son, acá tenemos 3 átomos de carbono, prop, es un alcano, pero le anteponemos la palabra ciclo, ciclopropano. Tenemos el ciclobutano, que tiene 4 átomos de carbono, le ponemos el ciclo porque es una cadena cerrada, ciclo. Tenemos el ciclopentano y tenemos el ciclohexano. O sea, lo nombramos igual, nada más que le agregamos ciclo. Acá tenemos los cicloalcanos ramificados. Si hay una sola ramificación, no se indica su ubicación. Por ejemplo, acá hay una sola ramificación, no hace falta indicar la posición que se encuentra. Tenemos etil ciclo, si nombramos la ramificación, que es el etil, porque tenemos en este compuesto cíclico, que es un ciclopentano, porque este compuesto cíclico está compuesto por 5 átomos de carbono, tenemos una ramificación. Entonces primero nombramos la ramificación, que es el etil, y después nombramos el compuesto cíclico, que en este caso sería el ciclopentano. Acá tenemos un metil por fuera del cíclico, y después tenemos un ciclohexano, ¿no? Así los vamos a nombrar. Después tenemos acá, ya lo tenemos que nombrar porque acá las ramificaciones ya son más de una. Entonces hay que nombrar la ubicación. Tenemos en el carbono número 3, tenemos el isopropil. En el carbono número 1, que es el que está en el centro, tenemos un metil. Y es un ciclopentano porque el cíclico se compone por 5 átomos de carbono. Acá tenemos en el 4 el terbutil, que son 4 átomos de carbono, que yo ya les dejé por qué lo nombramos terbutil, porque tiene 4 átomos de carbono. Tenemos en el carbono número 1 el metil, el carbono número 2 el propil y tenemos un ciclohexano. Recuerden que se nombran en orden alfabético, por eso están así nombrados. Y bueno, el ciclohexano. Bueno, acá yo les dejo unas actividades si ustedes quieren hacer para ir practicando el tema de los alcanos. Igual creo que la profe ya les había dado actividades para hacer, así que bueno, el tema de los alcanos se hizo extenso porque hay mucha nomenclatura que yo les tenía que decir y que explicar, pero ya después los alquenos y los alquinos, o sea, el nombre ya es muy parecido, es muy similar, cambian algunas cosas, pero o sea, se manejan
mayormente casi iguales. Así que bueno, después vamos a seguir con los alquenos y los alquinos. Bueno, espero que le haya sido útil esta explicación. Y bueno, cualquier cosa, si no entendieron algo de los alcanos, me explican. Y mañana estaré subiendo alquenos y alquinos, que sí es muchísimo más corta. Les mando un saludo gigante, chicas. Cuídense. Y cualquier duda, estoy para lo que necesiten, ¿sí? Chao, besitos.